¿Qué es el Renacimiento? ¿Por qué apareció? Y sobre todo, ¿por qué se viralizó tanto? ¡Ah, yo qué sé! Bueno, pues según el libro de lengua, de la noche a la mañana, pues la peña se acostó medieval y se levantó renacentista. Vamos, como si yo ahora estoy vestido elegante y de repente me he visto para ir a hacer deporte. Algo así, ¿no? Pues no, en realidad hubo dos motivos clave que te voy a explicar en este vídeo para entender por qué el Renacimiento, que fue un movimiento que recuperó la filosofía clásica de Grecia y de Roma, se puso tan de moda y se viralizó tan rápido. Quédate y vamos a descubrirlos juntos. Soy un guía explorador de... Para entender el primero nos tenemos que ir a la actual Istambul, antiguamente llamada Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, es decir, de lo que quedaba del Imperio Romano. En Constantinopla se hablaba griego, y en el año 1453 Constantinopla cayó en manos de los turcos, en manos del Imperio Otomano. Esto básicamente lo que hizo fue que muchísimas personas que estaban viviendo allí se exiliasen a Roma, sobre todo intelectuales. Y esos intelectuales, a diferencia de los romanos y de los europeos occidentales, hablaban griego. Y por tanto, pudieron traducir un montón de textos en griego que hasta entonces no se entendían. Es decir, cuando un escriba español traducía un texto en griego, ponía una marquita y decía: Esto es griego, no lo entiendo, yo solo hablo latín. Punto. Y al traducir textos en griego, se empezó a poner de moda Platón, se empezó a poner de moda muchos textos que se encontraron también de Aristóteles, y se dio lugar a un renacer de la filosofía griega. De hecho, el boom principal empezó en Italia por allá por el siglo XV y en España llegó en el siglo XVI. ¿Por qué se viralizó tanto y tan rápido? Pues porque en el año 1440 Gutenberg había inventado la imprenta, que fue un sistema que permitió difundir textos escritos a una velocidad brutal, mucho más que si tienes que estar todo el día ahí escribiéndolos a mano. Estoy harto de dibujar, estoy harto de dibujar. En definitiva, la explosión de este movimiento renacentista dio lugar a una nueva filosofía, a una nueva forma de entender la vida, llamada humanismo, que por cierto tiene mucho que ver con los derechos humanos y con la concepción que tenemos hoy en día del mundo en Europa. El humanismo se caracterizó porque puso al hombre en el centro del universo, lo que se llama el antropocentrismo frente al teocentrismo medieval, es decir, Dios en el centro de todas las cosas. ¿Esto quiere decir que los renacentistas no eran cristianos? No, en absoluto, pero tenían una visión del hombre mucho más relevante que los medievales. Y esto hizo que se empezasen a interesar por el cuerpo humano, por la ciencia, y que el arte y la literatura cambiasen radicalmente. De esto te hablaré en otro vídeo, así que estate pendiente. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales, espero que os haya servido para entender un poquito mejor el Renacimiento, para entender el porqué y sobre todo para preguntarnos por qué cambian las épocas. ¿Qué es lo que hace que una época pase de una a otra? ¿Simplemente uno se levanta medieval y se acuesta renacentista? No, siempre hay algo que hace que las cosas cambien, incluso hoy en día. Cuidaos mucho y nos vemos para nuevos vídeos. Os quiero.